Continuando con los ejercicios, tenemos el 8, donde dice cuando la descomposición de primer orden en fase gaseosa homogénea A produce 2.5 R, se realiza en un reactor isotérmico discontinuo a 2 atmósferas con 20% de inertes presentes. El volumen aumenta el 60% en 20 minutos si la reacción se efectúa en un reactor a volumen constante. Calcule el tiempo necesario para que la presión alcance 8 atmósferas. Si la presión inicial es de 5 atmósferas, 2 de las cuales se deben a inerte. Entonces, aquí tenemos dos condiciones, una a volumen variable y otra a volumen constante. Parto de volumen variable, donde tengo la reacción, la presión, el tiempo, y vemos que el volumen cambia a 1.6 veces el volumen inicial. Nos vamos a la guía de expresiones integradas y buscamos reacción irreversible de primer orden a volumen variable. Escribimos la ecuación, la colocamos en función de la conversión y obtenemos la expresión. Planteamos la ecuación de volumen variable, en donde el delta hay que determinar la variación de ese volumen. Según la reacción química, sería un mol de A produce 2.5 de R. Entonces A es negativo y R es positivo. A es negativo en valor absoluto. Entonces conseguimos esa variación del volumen, obteniendo entonces el delta y finalmente sustituyendo en la ecuación del volumen y despejando la conversión. Con esa conversión entonces puedo determinar la constante cinética. Esa constante cinética sería la misma en todo el sistema porque es un sistema que está a temperatura constante. Nos vamos entonces a la sección de volumen constante y en ella planteamos la ecuación. La planteamos para A, para B, para el total. Lo colocamos en función de la presión y finalmente sustituimos en la expresión, en donde la constante cinética es la calculada a volumen variable, puesto que el sistema está a presión, a temperatura constante. Entonces la única incógnita pasaría a ser el tiempo. Los datos mostrados abajo corresponden al estudio de la descomposición en solución de cloroformo. ¿Okay? Tenemos la reacción química que es de tipo reversible y las reacciones directa e inversa son de primer orden. La concentración inicial de B es 0 y determinar la cantidad de la constante directa más la constante inversa. Nos dan a lo largo del tiempo la lectura del polarímetro. Partimos entonces de la reacción reversible de primer orden que está en la guía de expresiones integradas. Copiamos la expresión, la colocamos en función de las lecturas del polarímetro. Sustituimos esa en la ecuación anterior y manipulamos matemáticamente para conocer la ecuación. Una vez que tengamos la ecuación, calculamos los valores del eje Y, porque los del eje X es el tiempo. Entonces hacemos el ajuste y obtenemos la correlación, que se ajusta perfectamente a una cinética de primer orden, en donde la pendiente pasaría a ser la suma de la constante directa más la constante inversa. En el problema 10 dice la conversión del ácido a la acetona en solución acuosa es una reacción reversible de primer orden, en dos direcciones, obviamente. Como la reacción se realiza en solución acuosa, se puede considerar que la concentración de agua es constante. Se obtuvieron los siguientes datos cinéticos a 25 grados y una concentración inicial de ácido de 182 mol sobre metro cúbico. Nos dan como datos a lo largo del tiempo la concentración de la especie D. Nos piden calcular los valores de la constante de velocidad directa y la inversa. Lo que hacemos entonces es plantear para el componente A, para el componente B, evaluarlo en un tiempo infinito y obviamente determinar la relación de la constante directa e inversa a través de esa constante de proporcionalidad. Sustituyendo entonces las concentraciones podemos calcular esa constante, esa relación de constantes directa e inversa. También partiendo de la concentración de A y sustituyéndolo en la ecuación, podemos obtener el valor del eje Y siendo el eje X solamente el tiempo. Calculamos estos valores del eje Y
y obtenemos la ecuación y la correlación. De la ecuación tenemos que la pendiente es la suma de la constante directa más la constante inversa. Si nosotros despejamos la constante inversa, sería ese valor menos la constante directa. Pero tenemos la constante de proporcionalidad, que es una relación entre directa e inversa. Entonces lo que hacemos es despejar la constante directa de esa proporcionalidad y sustituirla en esta expresión, teniendo como única incógnita la constante inversa. La despejamos y una vez que tengamos la inversa, regresamos a esta ecuación y calculamos la constante directa. En el problema número 11 dice, varios investigadores han estudiado la reacción entre el bromuro de etilo y el yoduro de potasio en 99% de etanol. Tenemos la reacción química llevada a cabo a 59.72 grados. Vemos a lo largo del tiempo la fracción del bromuro que ha reaccionado y tenemos las concentraciones iniciales de la especie. Nos piden determinar la constante de velocidad para la reacción de segundo orden. Cuando nos vamos a la guía de expresiones integradas de segundo orden, vemos que hay clase 1 y clase 2. Como tenemos dos especies y las concentraciones de esas dos especies, sus concentraciones iniciales son diferentes, entonces estaríamos en segundo orden clase 2. Planteamos los datos, planteamos la concentración en función de la conversión, sustituimos en la ecuación de avance y lo mismo para B, y luego lo sustituimos en la ecuación obtenida de la guía segundo orden clase 2. Manipulamos matemáticamente y obtenemos la ecuación. Obtenemos para el eje Y para el eje X sería el tiempo. Una vez que tengamos esa data, hacemos el ajuste y tenemos la correlación, en donde la pendiente para nosotros será la constante cinética por la diferencia de las concentraciones. Como tenemos las concentraciones iniciales, la única incógnita sería la constante cinética, la cual despejamos y como resultado le colocamos las unidades respectivas a esas constantes.